amigos? Muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros aquí entre todos para platicar en esta ocasión del Día Naranja y del compromiso del Instituto Electoral del Estado de México precisamente en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Así que bienvenidos. Buenas noches. Presentar a nuestras invitadas. Agradezco que estén con nosotros también en esta ocasión a la doctora María Guadalupe González Jordán, ella es consejera electoral del IEM, y también a la maestra Palmira Tapia Palacios, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenidas a las dos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, para empezar, si les parece bien, ¿qué es esto del Día Naranja? Vamos a darle una entradita para nuestros amigos que nos están viendo a esta hora. Sí, Lupita, mira, el Día Naranja es una iniciativa de la ONU a nivel mundial que persigue diversas cosas, pero en términos generales podríamos decir que busca concientizar a toda la población de la situación que viven millones de niñas y mujeres alrededor del mundo y que sufren violencia en sus distintas expresiones. Entonces, esta iniciativa de la ONU ha llegado a México desde hace ya algunos años y se ve reflejada en que un día por mes es el Día Naranja. Y esto que persigue más allá del color o una situación así es concientizar, hacer consciente a la población de que necesitamos tomar medidas en nuestras distintas facetas como sociedad civil, sector público, sector privado, mujeres organizadas, hacernos conscientes que necesitamos resolver un tema que aflige a las mujeres y a las niñas en México. Tenemos el Día Internacional de la Mujer y tenemos algunos otros días dedicados precisamente a hablar de la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué necesitamos un día más? ¿Por qué necesitamos estarlo recordando? Sí, mira, pues hay sucesos importantes y lamentables, trascendentes, en los que debemos tener en consideración y en cuenta. La ciudadanía debe conocerlos el porqué. El del Día Naranja tenemos como precedente, en el año de 1960, las hermanas Mirabal, 3 mujeres, existía la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y entonces ellas, pues hacen una lucha en contra de esa dictadura. Y ese suceso hizo que pues ellas fueran detenidas en una comunidad rural, las matan y fingen que es un accidente. Entonces, fíjate, fue en 1960 y es hasta 1980 cuando pues este suceso, dice la ONU, vamos a conmemorar este suceso. Y es por ello que el 17 de diciembre de 1979 pues se da el día 25 de noviembre para con la conmemoración de este suceso. Y entonces vamos viendo que va cambiando paso a paso. En 2008, el secretario general de la ONU hace una campaña y el secretario llamado Ban Ki-moon hace una campaña en donde en las redes sociales pues quiere concientizar, ya como lo dijo la compañera Palmira, pues esta lucha de erradicar la violencia contra las mujeres. En 2011 es cuando se presenta entre las redes sociales y bueno, esta lucha va caminando, se va organizando más y se pide a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, instituciones autónomas, organismos públicos, autónomos, privados, en que se unan a esta lucha para concientizar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Es por eso que también el instituto está participando. Ahorita nos comentan más de qué forma. Y vamos a ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del IEM, sobre las características del voto en México con miras a las próximas elecciones. Todos aquellos que tenemos la calidad de ciudadanos podemos ejercerlo.
necesito hacer un poquito de historia, porque esto del universal, porque recordemos hace apenas 60 y tantos años que se permitió el voto de la mujer, Sí. ¿no? Decía hace un rato que los países tenemos el sistema electoral que nos hemos dado, el que hemos necesitado construir, y es importante señalar que hay países donde, por ejemplo, solamente votan las personas que saben leer y escribir, o solamente votaron en algún momento de la historia de México aquellos que tenían propiedades y que podían demostrar que tenían un cierto nivel económico para poder votar. Todo eso se ha venido reduciendo en México, esos límites o esas limitaciones se han ido reduciendo para poder llegar a lo que hoy tenemos, que es un voto universal. Basta con que seas un ciudadano, no haya salido del padrón por alguna de las razones que en él que existen en la ley, que tengas un modo honesto de vivir, y entonces puedes ser un ciudadano y puedes ejercer directamente tu voto. El voto es universal porque no hay ninguna taxativa, no hay ninguna limitación, y además todos los votos cuentan lo mismo, ¿no? Un voto, una persona, un voto. ¿Qué piensas de quien llama a anular el voto? Creo que es una expresión válida, perfectamente legítima, pero me parece que si lo revisamos más a detalle no necesariamente favorece al elector o al electorado. Aunque todos anuláramos el voto y solo el candidato del partido, de un partido, votara por él mismo, con ese voto tiene para ganar. O sea, en nuestro sistema electoral el voto nulo no tiene un efecto nocivo contra los partidos. Lo menciono porque hay sistemas electorales donde el voto en blanco sí es eventualmente una afectación para los partidos, les reduce los recursos o les limita la posibilidad de acceder a escaños. En algunos sistemas electorales existe esto de llamado voto en blanco. En nuestro caso el voto nulo es simplemente negarnos a nosotros mismos la posibilidad de participar. Me parece válido, me parece que es una parte de la expresión, justo es algo que debemos aprovechar y propiciar en México, la libertad de expresión, la libertad de ideas, pero honestamente no suscribo la postura de quienes dicen vamos a votar para afectar a los partidos, porque honestamente Eso no creo que les duela. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Y continuamos, por supuesto, con el tema que nos ocupa el día de hoy. Y ustedes sacaron en el Instituto Electoral una gaceta, es una gaceta que habla precisamente de estos temas. Y me gustaría que le dijeran a nuestros amigos del auditorio de qué se trata, qué incluye, qué se revisa y para quién va dirigido. Cualquiera de las dos. Adelante. Mira, la Gaceta es un instrumento que tiene el Instituto Electoral del Estado de México para difundir temas que consideramos puede ser de interés a la sociedad. En esta ocasión, nuestra Gaceta está dedicada al tema del Día Naranja, precisamente, donde consejeras, académicas, activistas dan una aportación en algún artículo que consideremos puede ser de interés al lector y dotarles de información que puede serles útil para entender en qué consiste todo este tema del Día Naranja y desde distintas perspectivas, la legal, la de candidaturas, en fin, como es el tema mismo de violencia de género, que tiene diversas aristas desde cuál analizar un tema pues que es complejo, importante en términos de el desarrollo de una sociedad democrática. Ahora, ustedes participaron las dos, de hecho participaron con temas importantes. Mira, de hecho yo participé con el tema de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y yo en esta Gaceta pues quise dejar esos precedentes tan importantes y lamentables como son el caso de Campo Algodonero, que son González y otras contra México, o mejor conocidas como las muertas de Juárez. A grosso modo, resulta que 3 jovencitas de 14, 17, bueno, una ya era mayor de edad, de 19 años, están desaparecidas. Y los padres de estas jovencitas acuden al Ministerio Público pues, para denunciar la desaparición. El Ministerio Público les dice, seguramente regresan en 15 días y se fueron con el novio. La clásica, ¿no? Se regresan los padres y vuelven ese tiempo y en 15 días pues les dicen, no han regresado mis hijas. Ellos pues hacen el procedimiento correspondiente, las investigaciones y bueno, se encuentran que estas chicas estaban muertas. Ya no pudieron verificar por el tiempo de cómo murieron, en dónde, porque ya no había
pues esa calidad para poder dar esos resultados. Lo que Por nos el dicen tiempo ahora, que había ¿no? Que pasado. es en las primeras horas se tiene que realizar la averiguación, la investigación, si no las pistas desaparecen. Exactamente, sí hay una que deben de ser de manera inmediata. No actuó de manera inmediata el Ministerio Público. Bueno, pues este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta Corte se pronuncia y ordena, condena al Estado mexicano y donde dice que las autoridades pues no actuaron debidamente, fueron omisas, que si hubieran actuado en su momento a lo mejor pues, las hubieran encontrado con vida o hubieran podido identificar cómo es que murieron y en dónde. Entonces este es un precedente porque pues vemos que las autoridades no estaban haciendo bien su trabajo y entonces obliga a que éstas pues vayan haciéndolo. De hecho, existe la coordinación de género. Este caso motivó que se implementara una coordinación de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se capacita, se concientiza a los juzgadores, tanto jurisdiccionales como administrativos, para que juzguen con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que le vayan dando igual de condiciones tanto al varón como a la mujer. Y en toda la República, en todos los ámbitos, les digo, jurisdiccionales y administrativos, se está implementando esta capacitación. Así también hay otro precedente, muy rápido lo digo, el caso Valentina Rosendo Cantú, que es una indígena de Guerrero, en donde ella se encontraba lavando y llega el personal del ejército que porque estaban buscando a una persona, les dice, oye, estoy buscando a esta persona y ella les dice, no la conozco, le muestran la fotografía y dice, ¿cómo no la vas a conocer si eres de aquí? Dice, no la conozco, yo me acabo de casar y soy de otra comunidad. Y bueno, la violan, la maltratan, abusan de ella físicamente. Va al Ministerio Público y dicen ahí que no tienen traducción y el Ministerio Público tiene la obligación de tener traductores. Bueno, no es escuchada esta indígena y llega el momento que lo hace una organización civil y lleva el caso a la Corte Interamericana y ahí nuevamente la Corte se pronuncia y juzga al Estado mexicano. Vemos ahí también que pues, nuestras autoridades no están actuando conforme a la ley, conforme se debe, y bueno, es otro precedente en donde trascendente y lamentable. Pues sí, desgraciadamente. Aunque esto ha servido para que se ponga atención, ¿no? Para que se resuelvan casos de otras mujeres. Eso es parte de lo que estaremos platicando un poquito más adelante. Sí. Y mientras tanto, vamos al resumen de las actividades del Instituto Electoral del Estado de México. Ante alumnos de la Preparatoria Regional de Santiago Tianguistengo, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Saúl Mandujano Rubio, impartió la conferencia Campañas Electorales y Libertad de Expresión, durante la cual explicó la importancia que tiene para las y los ciudadanos contar con información que les permita reflexionar y tomar una decisión con elementos de juicio suficiente para emitir su voto, para lo cual les convocó a que lo ejerzan de forma responsable el próximo domingo 7 de junio. Con base en los plazos y términos establecidos en la normatividad electoral, del 16 al 26 de abril, los partidos políticos y coaliciones, así como los candidatos independientes, ejercieron su derecho a solicitar el registro de candidatos ante el Instituto Electoral del Estado de México, ya sea para las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional a la 59 legislatura local, como para las planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos para el periodo constitucional 2016-2018. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó las plataformas electorales legislativas y, en forma supletoria, las plataformas electorales de carácter municipal para el proceso electoral 2014-2015, en el que se elegirán diputados a la 59 legislatura y miembros de los ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018. Además, aprobó crear la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación que el IEM celebró con el Instituto Nacional Electoral INE. Al continuar con el procedimiento de selección de las y los ciudadanos que aspiran a participar con el Instituto Electoral del Estado de México en la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la Elección de Diputados Locales y Ayuntamientos 2015, PREP, en la página electrónica del Instituto www.iem.org.mx, se publicaron los listados con los folios y nombres de quienes pudieron presentarse a la evaluación psicométrica, la cual se efectuó en forma automatizada del 21 al 24 de abril en el auditorio del instituto.
El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Primero que nada que los hombres que debemos ser caballeros debemos tener la cultura necesaria y la educación para no maltratar a la mujer, y aparte de eso pues que haya pues ¿qué le pudiera yo decir? Una campaña en la cual nos hagan crear conciencia de que la mujer es parte elemental del entorno social. Todo empieza desde casa, ¿no? Las madres que tenemos niños, empezarlos pues ahora sí a educar con respeto hacia la mujer, ¿no? Si le pegas a una mujer, bueno, pienso yo que es como estarle pegando a tu mamá, a tu hermana. Deben de pensar que pues ellos vienen de una mujer y pues así, pues educarlos a que tienen que tener respeto hacia la mujer. Fomentar una cultura de tolerancia. Más que nada fomentar la lectura, fomentar actividades culturales que inculquen a la mujer. Por un lado, que atraiga al género femenino hacia ese sistema cultural, y por otro lado, hacer que el hombre también acepte el hecho de que las mujeres también tienen un gran papel dentro de todo. Pues para erradicar la violencia en contra de la mujer, yo creo que lo importante es dar más educación a toda la población. Que nosotras mismas nos respetemos, nos demos a respetar, porque si no nos damos a respetar nosotras mismas, pues nadie nos va a respetar. Entonces que nosotras mismas tengamos el valor de que si alguien nos maltrata o algo, pues del valor de hablar a alguna autoridad o pedir ayuda psicológica, psicológica, porque también puede ser pues maltrato no solo físico, sino verbal y psicológicamente. Entonces pues pedir ayuda y que nosotras mismas nos respetemos. Que las mamás que tenemos hijos adolescentes o desde bebés, desde niños varones, les fomentemos el amor a la mujer. Yo creo que desde ahí, desde la casa empieza la educación con los hijos. Y de ahí, bueno, pues vamos a generar grandes caballeros y grandes príncipes azules, porque de otra manera, pues no. Primero que nada, las mujeres nos hiciéramos menos machistas, porque en la mujer como madre es la que provoca ese tipo de machismo, el decir, ay, mi hijo no puede hacer los quehaceres, mi hijo no puede lavar los trastes, mi hijo no. Nosotros como mujeres, como madres de familia, somos las responsables de que haya ese tipo de situación aquí en la sociedad, ya que somos la que le damos un ejemplo y no les enseñamos a ver el valor de una mujer. Estamos de regreso, qué bueno que continúa usted aquí con nosotros entre todos para seguir platicando de este día para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y en materia legal hemos visto ya varios aspectos de lo que comenta la ciudadanía, pero en materia legal, ¿qué tanto están protegidas las mujeres? ¿Qué tanto se ha avanzado? Lupita, mira, yo te diría que a nivel legal tenemos un buen récord como país. Por ejemplo, de América Latina somos de los 3 países mejor rankeados en términos de las mujeres que ocupan algún curul en sus legislaciones federales. Yo te diría que en un balance general
la protección a la mujer es de avanzada, digamos, al menos en América Latina. Sin embargo, creo que el trabajo que falta por hacer es en el plano sustantivo y creo que es el más difícil. ¿A qué me refiero? Pues en términos culturales me parece que falta mucho por hacer en el país, eso lleva mucho tiempo, es un trabajo tanto individual como de todos los sectores de la sociedad. Entonces yo sí veo un contraste con lo que se ha logrado a nivel de reformas legales, leyes generales, incluso pactos que ha firmado el país a nivel internacional para la protección de las mujeres. Y hay este contraste con lo que todavía nos falta por hacer para lograr esa igualdad sustantiva. Ese es el gran déficit que yo como funcionaria electoral he podido observar en los últimos años. Es innegable que hemos logrado como país reformas muy interesantes, por ejemplo a nivel político, con todas estas series de acciones afirmativas en, por ejemplo, las cuotas que deben cumplir los partidos políticos en el registro de sus candidatas. Ese es un tema que, bueno, te diría que, por ejemplo, la Sala Superior tiene una jurisprudencia que nos refiere que estas medidas especiales de carácter temporal no son discriminatorias, sino siempre y cuando sigan un fin razonable, proporcional, y que desde luego se persigue que a lo largo del tiempo pues van a cesar cuando se logra revertir la situación de desigualdad entre ambos géneros en la representación política. Ahora, se habla de la violencia en contra de las mujeres, que esto es lo que se tiene que erradicar, pero hablamos de niñas, hablamos de una situación que empieza, como decían varios de las opiniones de la ciudadanía, desde la casa. Sí, efectivamente, hablamos de niñas, precisamente el precedente que les comenté de Campo Algodonero, pues eran unas niñas. Y sí, desde la casa, muchas veces los padres dicen es que también la educación la reciben en la escuela, pero de inicio pues es en la casa. Sobre todo como madres creo que nos toca la responsabilidad un poquito más, porque estamos ahí más atentas, más pendientes, porque pues los padres se van a trabajar y bueno, cuando nos toca trabajar como madres pues tenemos que triplicar esos esfuerzos para vigilar cómo se están conduciendo, con quién se juntan, qué es lo que están haciendo. Sobre todo ahora ya con las nuevas tecnologías, pues el internet, los celulares, pues estar muy atentos en su educación. Ahora, esta es una nueva cultura cívica que tenemos que tener para avanzar, para evitar la discriminación y la violencia. Sí, en definitiva, como te comentaba al inicio, por ejemplo, esta iniciativa de la ONU del Día Naranja, pues persigue precisamente que sea, que comprometa a los varios sectores, a los diversos sectores de la población, no solamente a las mujeres. Creo que de entrada debemos entender que el tema de violencia contra las mujeres, la violencia de género no es un tema de mujeres, es un tema que compromete a toda la sociedad en su conjunto. Como tal, como consejeras electorales, el Instituto Electoral del Estado de México también se suma a este esfuerzo que están haciendo diversas instancias públicas, privadas, sociedad civil, mujeres organizadas en todos los estados que precisamente se están sumando con sus esfuerzos para concientizar a la población. Nosotros como Instituto Electoral del Estado de México creemos que debemos ser parte de este esfuerzo, desde luego sin ir más allá de pues, nuestras funciones que nos han encomendado como consejeros electorales. ¿Qué tanto puede aportar un instituto como el del Estado de México en esta materia de erradicación de la violencia? Mira, muchísimo, Lupita. De hecho, pues con las publicaciones que está emitiendo, con conferencias, simposios, foros, precisamente se ha sumado también por organizar cada 25 de mes. De hecho, nuestra compañera, la consejera Natalia, ha estado muy participativa en las conferencias que se están emitiendo pues con estos temas, y eso es lo que el instituto tiene como encomienda, darle a conocer a toda la ciudadanía, especialistas o a las personas que estén muy interesadas en estos temas,
para que pues estén debidamente actualizados y pues conozcan todo lo que se ha generado y todo lo que viene, todo lo que debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo se puede sensibilizar a la ciudadanía? Hablaba una persona que necesitamos más campañas, pero vemos que campañas van y campañas vienen y de todas formas seguimos rezagados. Sí, mira, yo te hablaría desde la perspectiva del Instituto Electoral del Estado de México, o al menos yo como consejera electoral. Me parece que nuestra mejor aportación en el tema es cuidar que la ley se cumpla. Por ejemplo, decía yo que a nivel normativo, a raíz de la reforma político-electoral de 2014, vemos pues que un avance muy significativo en la representación de las mujeres en términos de candidaturas, ¿no? Las mujeres ocupan más de la mitad, poco más de la mitad de la lista nominal de electores. Y hemos visto en los últimos años pues esfuerzos diversos de parte de las mujeres por ser representadas. Entonces nuestra tarea fundamental pues es cuidar que se cumpla la ley, se cumplan los requisitos que disponen las leyes electorales, y en esa medida creo que estaremos fomentando para, por ejemplo, un tipo de violencia contra las mujeres es la política. Y si procuramos que en términos legales se cumpla lo que dispone para procurar la mayor representación de las mujeres, pues estaremos aportando en el tema. Ahora, nos queda un minutito para irnos a corte, pero en materia de derechos humanos, en el instituto también se ha ido avanzando. Sí, como te digo, dándole a conocer a la ciudadanía pues todos sus derechos y también obligaciones, ¿no? Para que no incurran en alguna cuestión. Se le ha dado a conocer todos sus derechos, sobre todo en materia político-electoral, que tienen para poder participar en... O sea, los hombres y las mujeres son iguales, pueden registrarse, pueden candidatearse, pueden en cualquier puesto de elección popular. Sí, tal como nos lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sustantivamente tienen protegidos los derechos de igual manera, pero también una situación muy importante que hay que tomar en cuenta y que hay que trabajar muchísimo, materialmente hay que garantizar que esos derechos humanos que están establecidos constitucionalmente pues se garanticen verdaderamente, se protejan, porque a veces están ahí las leyes. O sea, no nada más en la letra, en la letra, no, hay que trabajar para que de facto se materialicen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como autoridades electorales, tal como lo establece en su artículo primero, en párrafo tercero, garantizar, proteger esos derechos humanos. Y bueno, los organismos públicos y aquellos que les corresponde, pues llevar a cabo la debida capacitación, la debida difusión para difundir pues estos derechos que tienen y que la ciudadanía, sobre todo mujeres y niñas, conozcan que están siendo protegidos y que en cualquier momento pues pueden pronunciarse, denunciar si se le está violando algún derecho. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso aquí Entre Todos. La invitación es para que se quede con nosotros. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros aquí Entre Todos. Y bueno, vamos a platicar de las reformas que han cambiado, que se supone tendrían que cambiar el panorama electoral en cuanto a las mujeres se refiere, este famoso 50 y 50, que mucho se ha luchado precisamente para que la mujer tenga más participación en los puestos de elección popular. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven las cosas? ¿Realmente se está cubriendo con esta expectativa? Sí, mira, Lupita, desde el año de 1993 que se establece que no debe de rebasar el 70% la postulación de un mismo género, llega a 2002 y establecen el 70-30, llega a 2008 y establecen el 60-40 y es hasta la reforma de 2014 que es 50 y 50. Y bueno, afortunadamente pues vamos paso a paso en que la mujer se ha tomado en cuenta para postularse de manera acercándose un poco más de manera igualitaria al varón, a los hombres. Pero en la realidad sí también vamos observando que un poco se complican las cosas, porque por ejemplo, pues hay mujeres que sí tienen toda la trayectoria, están debidamente capacitadas, se han desarrollado tanto laboral, profesionalmente en este ámbito y que tienen el tiempo, pero habrá otras mujeres que bueno, híjole, están con la parte de la familia, a lo mejor alguna aspirante que ya está embarazada. Entonces ahí pondera, ahí la situación, me postulo porque sé todo el tiempo que le tengo que dedicar o me espero un poco y atiendo a la familia, a mi hijo sobre todo, ¿no? Porque tú sabes, cuando uno está embarazada hay que tener muchos cuidados, dedicarle ahí el tiempo. Sobre todo esas situaciones son algunos que todavía se suscitan en donde mujeres le tienen que pedir permiso al marido, ¿sabes qué? Me están invitando para postularme a candidato y le dicen, ¿sabes qué? No, X. O en lugares donde están complicados, donde hay violencia, la mujer pues no como así va a decir, sí voy, tiene temor por su familia. Entonces son y otros factores que van sumando el que se complique que un poquito la mujer pues vaya decidiendo a participar, porque hay tres cosas que se deben tomar en cuenta. Primero, la mujer tiene que evaluarse, como ya te he comentado. A ver, cumplo el requisito de estar desarrollada profesionalmente, laboralmente y que tengo el tiempo, ahí se evalúa y ella dice sí, adelante. Otra que le corresponde a los institutos políticos, pues es valorar también el trabajo de esa mujer y postularla. Y lo que le toca a la ciudadanía, pues observar el trabajo que ha realizado con ella y pues decidir si efectivamente está haciendo un buen trabajo, va a hacer un buen trabajo y elegirla. Son factores que también son importantes de tomarlos en cuenta porque a la hora de decir 50-50, pues ya no lo cubrimos. Ahorita, como ya lo comentó mi compañera Palmira, nosotros vamos a verificar que efectivamente cumplan con los requisitos de paridad. En este caso, vamos a verificar que los requisitos sean de manera vertical. O sea, si postulas a una mujer, seguiría el hombre, o viceversa, postulas a una mujer, seguiría, un hombre, una mujer, y así, de manera alternada. Lo vamos a verificar y en caso de que alguno no cumpla con este requisito, pues sí se le negará el registro, porque así no lo establece la ley. En algunos otros estados se han manifestado de que las mujeres no son tomadas en cuenta para ir en primer lugar, lo que le llaman la horizontalidad. Pero también yo estoy de acuerdo con estas situaciones que se están presentando, pero también hay que tomar en cuenta que hay estados y los ciudadanos se están desarrollando en espacios distintos, entonces lo que en algunos lados procede, pues en algunos otros no, por la población, por la cultura, cómo se ha venido desarrollando. Y entonces ahorita hemos tenido, han salido criterios de las salas regionales en donde se debe de garantizar la paridad horizontal y vertical, lo que en varios lados sí se puede realizar, pero en otros no. Ahora, en el caso de los avances que se han tenido ahora con las reformas, ¿estamos mejor? ¿El 50-50 garantiza que efectivamente una mujer ya no sea relegada, ya no esté rezagada en materia política? Mira, en términos formales, legales, yo diría que hemos avanzado significativamente con esta reforma político-electoral. Sin embargo, me parece que aquí podríamos aplicar el concepto de techo de cristal, un término que refiere que si bien no hay disposiciones, normas que impidan a las mujeres lograr un avance en sus carreras profesionales,
por aspectos más sutiles no pueden superar, vaya, ese aparente limitante. Me parece que podríamos aplicar ese término en la situación actual de las mujeres. Si bien esta reforma constitucional asegura pues una presencia igualitaria entre ambos géneros, también es cierto que no va a ser sencillo que las mujeres de la noche a la mañana tengan toda la firmeza para presentarse como candidatas a un puesto de elección popular. Creo que es un cambio paulatino que estamos viendo de manera muy vívida en los estados que tienen elecciones este año. En el Estado de México pues no es la excepción. Refería a la consejera Guadalupe de los criterios que diversas salas regionales y la sala superior también ya se han pronunciado sobre este tema, que en lo personal pues me parece de lo más complejo, y será muy interesante, por ejemplo, ver también lo que resuelve la sala superior en próximos días en el caso del Estado de México. Nosotros, desde luego, como autoridad electoral, pues estaremos acatando lo que resuelva la instancia jurisdiccional en este diálogo, pues que en cualquier país democrático es muy natural tener con la instancia jurisdiccional. Ahora, en el caso del registro que ustedes hacen de los candidatos, tiene que ser 50 y 50, y si alguna mujer no tiene los requisitos, de todas maneras ese lugar se tendría que ocupar por otra mujer, ¿verdad? Sí, nada de caso Juanitas, ni nada de caso de que meto a mi hermano, a mi tío, a mi esposo. Claro, los requisitos son aplicables para candidatos y candidatas. Eso no hay si es hombre, excepción. Es hombre, y si es mujer, tiene que ser mujer. Exactamente. Lo que estaremos revisando en los siguientes días es revisar, bueno, los requisitos, desde luego, que sean conforme a la ley aplicable, a nuestra ley electoral y a nuestro código, y dar un plazo para que los partidos puedan subsanar o bien nos señalen quizá porque en las listas de ayuntamientos, por ejemplo, no están considerando esta paridad llamada vertical. Serán días muy intensos, déjame decirte, sí, Lupita, porque tenemos como fecha límite el próximo 30 de abril para que el Consejo General apruebe el registro de candidatos. A partir de ahí, desde el 1 de mayo, tendremos ya de lleno las campañas electorales en el Estado de México. Y aparte de los días que tenemos ya encima, también me gustaría comentarte que el volumen de registros que vamos a revisar pues es muy grande, es poco más de 20,000 candidatos, 20,000 candidaturas, cuando por ejemplo a nivel federal el INE revisó poco más de 9,000 candidaturas. Te estoy hablando que es más del doble de lo que se registró a nivel federal. ¿Por qué es tan importante que las mujeres estén en la política? ¿Por qué es tan importante que haya ese equilibrio entre hombres y mujeres? Sí, mira, pues es muy importante por la diversidad de decisiones que se toman, porque si no, pues se llega a un feudalismo, ¿no? Entonces aquí la participación de la mujer es muy válida como tanto del hombre. Y te he de comentar que, por ejemplo, acuerdos que se han generado a nivel internacional, precisamente el Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para erradicar, eliminar la violencia contra la mujer, se pronuncian estos aspectos, que la mujer tiene el derecho para la participación en cargos públicos y en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque va a haber ese equilibrio para las mujeres y para los hombres. Los dos son personas y tienen los mismos derechos. Y como vamos viendo los ejemplos que hemos comentado, los precedentes, pues hemos visto que ha habido violencia contra la mujer, de discriminarla, de hacerla a un lado. Y la mujer, pues paso a paso ha ido luchando con eso. Desde la época de Aristóteles, Platón, vamos viendo, por ejemplo, Platón decía, la mujer es igual ante el hombre, pero es más débil. Aristóteles clasificaba en lo público y lo privado. Decía que en lo privado la mujer era ese
pues el cascarón, por así decirlo, y el hombre implementaba la semilla. La sustancia, ¿no? La sustancia. En lo privado, que sí, que participaba la mujer, pero que por naturaleza era torpe. Entonces, como vamos viendo, sí es tomada en cuenta, pero materialmente no se garantizaba pues esa participación. Y ella ha luchado en todo este tiempo en el devenir histórico porque se le reconozcan esos derechos y porque se materialice. Muy bien, pues ha avanzado y todavía falta mucho. Vamos a los contextos y enseguida continuamos platicando con más de esto que se busca para sensibilizar, para que se erradique la violencia en contra de las mujeres. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se refiere a la violencia hacia las mujeres. En este proyecto lo que se busca es identificar las causas de por qué los hombres son violentos con sus parejas, cuáles son esas tendencias psicológicas y motivacionales que hacen que ellos sean violentos. Bueno, desde esta perspectiva podemos decir que es importante porque lo que se trata es fundamentar también la generación de nuevas masculinidades y feminidades. ¿A qué me refiero con esto? Con nuevas masculinidades es que los hombres reconozcan otro tipo de roles sociales en los cuales pueden inmiscuirse para apoyar a las cuestiones del hogar, por ejemplo, y que también reconozcan la posibilidad de que de las mujeres, en este sentido, para que nosotros como mujeres podamos participar en el ámbito político. Entonces, en cuestiones de género también se vincula con una construcción de una nueva cultura política, porque permea la posibilidad también de estas nuevas feminidades, a las cuales ya me había referido, que se vinculan con la necesidad de que las mujeres nos reconozcamos y nos reconstruyamos como mujeres participativas en otros ámbitos y no necesariamente en el ámbito privado, que es al cual se nos ha confinado principalmente como forma de participación, ¿no? En el hogar, en las actividades y en las tareas normales del hogar. Hoy en día lo que se requiere es que la mujer podamos reflexionar acerca de esta participación y que también veamos en la participación política una nueva forma de empoderamiento y la necesidad que nosotros tenemos de poder trabajar en este sentido. Es ahí como este proyecto que trata de disminuir la violencia hacia las mujeres, también implicaría una participación política de hombres y mujeres en equidad. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Que una como mamá desde pequeños les inculque los valores a los niños, ahora sí varoncitos, y de decirles que la mujer tiene un valor principal en este México, que se esfuerza con día, uno también como mujer darse su lugar, ser luchona cada día y
Eso. Definitivamente un cambio en la cultura. Tendríamos que abandonar ciertos principios machistas y sexistas que componen a nuestra sociedad, y desde la desestructuración de esos estereotipos podemos lograr el empoderamiento de las mujeres y apartarlas de las situaciones de violencia. Se me hace que un punto importante es la educación, porque la educación viene, aparte de la escuela, viene desde casa, que las mujeres se orienten más acerca de este tema. También mediante programas, y la prevención es muy importante, que la mujer esté enterada de los diferentes programas que hay para erradicarla. Estaría muy bien que fuéramos a alguna institución de recursos humanos, de cierto conocimiento seglar, cómo tratar a una persona, porque hay mucha diferencia de tratar a un animal con una persona. El animal no tiene uso de raciocinio, no tiene decisiones, a fin de cuentas se le llama animal. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa diferencia de parte de ellos, que no somos animales y sí tenemos dominio, tenemos autodominio. Creo que tendría que haber más talleres para que sea sobre superación personal y conocimiento de ellas y sobre sus valores. Lo primero que se tiene que hacer es cambiar la ideología de las propias mujeres, no insultarnos unas a otras. Antes que nada propondría como una educación de los padres hacia los hijos, más que nada por eso del tema del machismo. Y lo siguiente que haría sería como un plan donde las mujeres, las mujeres y los hombres cambiaran los papeles, pero que fuera así en la escuela y vieran qué es lo que se siente y trataran a la gente como ellos lo tratan, ¿no? En ese caso a las niñas. Pues que las parejas no se casen tan chicas, en este caso algunos jóvenes 15, 16 años ya se vienen casando, a lo mejor yo siento que no están muy bien preparados para tener una familia. Estamos de regreso, continuamos y bueno, interesante sin duda los puntos de vista de la ciudadanía. Hablaban hace unos momentos del techo de cristal, de que se ha roto este famoso techo de cristal, y esto significa que las mujeres han hecho un esfuerzo y que las mujeres ya están ubicadas en otra posición en materia electoral y en materia política. Sí, Lupita, te comentaba yo que con esta serie de reformas constitucionales y legales, me parece que hemos avanzado de manera muy importante a una igualdad entre los géneros en cuanto a la representación política en nuestros órganos. Sin embargo, este concepto de techo de cristal me parece que es aplicable a la situación actual, porque es un término donde no podemos decir que hay ahora impedimentos legales o digamos códigos o normativa que limite a la mujer a aprovechar esos digamos esos espacios de poder. Por eso le llaman techo de cristal, porque es imperceptible. Sí. Sin embargo, no es muy sutil, ¿no? Exactamente. Pero de aquí no pasas. Exactamente, y tiene que ver más con un plano, por ejemplo, discursivo, en el que todavía vemos que pues, la mujer sigue siendo considerada menos capaz, y en términos políticos pues también vemos que el principal reto, por ejemplo, está en el ámbito local, ¿no? En un país donde solo hemos tenido 6 gobernadoras y una jefa delegacional en toda su historia. Ya no se diga presidentas municipales, ¿no? Pues el récord o el desempeño, digamos, en términos municipales es, digamos, peor. 6% de los presidentes municipales son mujeres, presidentas municipales en el país son mujeres. Entonces, me parece que el principal reto radica en este ámbito cultural, en que las mujeres en primer término conozcan cuáles son sus derechos humanos, derechos políticos, y en segundo lugar, y que me parece lo más complejo, pues tomen la decisión de ejercerlos, ¿no? Y desde luego eso empieza de manera individual, en la familia también pues hay un papel muy relevante que desempeñar, porque a veces pues las mujeres parece que somos nuestras
verdugas, ¿no? Vemos actitudes machistas que pueden provenir de las propias mujeres. Y las mismas mujeres lo reconocen, ¿no? Las mujeres que con las que platicamos en las calles dicen, bueno, pues es que esto lo tenemos que cambiar las propias mujeres. Ahora les quisiera preguntar, cuando una mujer dice Michelle Bachelet, que es presidenta 2 veces, ya con esta nueva encomienda, dice, cuando una mujer entra en la política, cambia la política, pero cuando muchas mujeres entran en la política, cambia la política. ¿Cómo ven ustedes en México en estos momentos la situación? Y ya casi para terminar, 1 minuto cada una. Mira, yo voy viendo que vamos avanzando poco a poco, porque lo que yo decía, aunque esté en la ley, hay que ver que de facto se materialice. Y ahorita pues lo vamos a ejemplificar el día 7 de junio, va a ser nuestro gran ejemplo, si esta reforma verdaderamente va a aplicar, y si no, pues tendremos que hacer otra para el 2018. Y poco a poco vamos a ir avanzando. Yo creo que mientras se tomen en cuenta lo que se debe materializar y lo que se está estipulando jurídicamente, vamos a avanzar, porque a veces nada más observamos una situación, lo jurídico, pero lo real es otra cosa. Y bueno, si las mujeres pues seguimos ahí luchando por nuestros derechos, avanzando con todo, pues vamos a poder estar en igual de condiciones que el varón. Palmira. Sí, el 7 de junio me parece será una prueba de ácido para ver cómo se traducen todas estas reformas político-electorales, específicamente el tema de paridad entre géneros. Veremos eso cómo se traduce en una representación de mujeres en curules, en diputaciones federales, diputaciones locales, y yo insistiría o pondría el énfasis en el ámbito municipal. Será una experiencia interesante y que desde luego nos va a dejar aprendizajes importantes que debemos evaluar después del 7 de junio y ver que a nivel normativo que se puede seguir mejorando. Habrá quien diga, bueno, ¿por qué si estamos en campaña electoral prácticamente, por qué el instituto está hablando en este momento de la violencia en contra de las mujeres? ¿Por qué lo metemos en este contexto? Pues precisamente como son los temas que se han venido luchando, se ha venido erradicando, y en esta materia, pues esta reforma importante, la paridad de género, que como bien ya lo dije, vamos a observar este ejercicio el 7 de junio, y entonces es importante que la ciudadanía toda, como lo he comentado, pues conozca de estas nuevas reformas, de los derechos, y llegar precisamente, el secretario general se puso una meta, 2008 de las Naciones Unidas, 2008 a 2015, ya llegamos a 2015 y vemos que pues todavía seguimos con estos temas de violencia contra las mujeres. Entonces, pues llegar a concretar esto, que menos sea, porque así a rajatabla que digamos, ya no va a haber nada, yo creo que vamos a ir avanzando poco a poco. Claro. Sí, para finalizar, me parece que el tema de paridad entre los géneros es un tema del día a día, que compromete por igual a hombres y mujeres. No importa que haya campañas o no haya campañas, desde luego eso supera, y es un tema que debe estar presente pues tanto en la agenda pública del país, en los gobiernos locales y en todas las instituciones, y de manera esencial en nuestro papel como ciudadanos. Muy bien, les agradezco mucho a las dos que nos hayan acompañado una vez más aquí entre todos en este foro y además en este debate tan importante. Muchas gracias también a usted por haber estado aquí entre todos una vez más. Usted sabe que es la clave de este programa. Les deseo que pasen muy buena noche, una buena semana, que la pasen muy bien.